Ya. No, que no se preocupe porque al final igual esto queda grabado, entonces después lo vamos a poder ver de la plataforma. Ok. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, yo por lo menos sí. Súper Ok, bien. Y te vemos. qué bueno. Les doy buenas tardes. Voy a intentar ser lo más breve posible para no tomar tanta porción del tiempo que Ricardo tiene preparado para su clase. Tengo un ejemplo. No, este ejemplo nunca se los había mostrado en pregrado, lo que voy a comenzar a compartir ahora, porque era una experiencia público-privada que aún no está publicada del todo. Entonces son experiencias aún por publicar. Esto se llamó, esta vez, y continuando un poco con lo que veníamos hablando sobre evaluar en la práctica la sustentabilidad, aparecen un abanico de posibilidades, ¿correcto? Porque hay diferencias de escala, como hablábamos en algún momento, hay diferencias de percepciones sobre qué podría ser la agricultura sustentable o no. Entonces aparecen, como decía, una infinidad de posibilidades de evaluar la agricultura. Entonces también aparecían algunas formas o metodologías para evaluar este estado de la agricultura, ¿cierto? Que nosotros quisiéramos imponerlo en un eje lineal, si se pudiera, y decir esto es más o menos sustentable, pues estamos sujetos, en algunos casos, a tomar decisiones. Cuando vamos y evaluamos un campo, cuando evaluamos un proyecto, cuando evaluamos a un estudiante, cuando somos evaluados nosotros como docentes, ¿cierto? Estamos sujetos a un proceso de evaluación. Entonces, cuando hablamos de agricultura sustentable, aparecen entonces estas infinitas posibilidades. Recuerdo algunas de las palabras de ustedes donde se mencionaba o pusimos en discusión lo difícil que podría ser hacer la bajada de esta gran contenido que ya existe, de esta gran cantidad de información que está disponible, ¿cierto? Hoy día para profesores, estudiantes, agricultores, agricultoras, docentes en general, investigadores, sobre la situación actual y los conflictos que hoy día representa la agricultura a nivel planetario. En Chile no deja de ser así. Entonces quisiera yo hacerles o preguntarles si es que tienen alguna duda o algún comentario que les haya parecido interesante recordar antes de comenzar con este resultado de evaluación de indicadores agroecológicos y desempeño de variables fenotípicas de cultivos de coberturas nativas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Rodrigo, Nicolás, Bueno, Carmen. bueno, en general, bueno, Rodrigo, hola Ángel. Sí, gracias. em, em, no súper claro de la clase pasada, ¿cierto? Lo que conversamos y en realidad yo te había hecho el comentario de cómo hacer la bajada, porque Mm, uno, claro, está atento a todo lo que, la publicación, todo lo que existe de evidencias de lo que pasa con la agricultura y lo bien que hace y lo que haría no solo a Chile, sino que al mundo cambiar algunas técnicas, algunos manejos en los tradicionales que se hacen. Chile que produce mucho de fruta bajo modelos convencionales, ¿cierto? Métele pesticida y todo. Y cómo hacer la bajada y cómo convencer a los, esa era mi pregunta, cómo convencer a los productores, porque al final ellos lo que van a pensar es, lo que quieren es calibre, lo que quieren es, claro, pues rendimiento y uno cuando empieza a conversar de estos temas sienten siempre que está bien, que es bonito y todo, pero y es cierto, y los resultados, que es lo mm, que tienen ellos en su horizonte, no tienen otro, ujú, ¿cierto? ¿Cómo ujú, cambiar a un productor de cereza, cierto exportador, que le va bien y todo, a que cambie un poco su forma de manejo de plagas, por ejemplo? ujú, ujú, Es complejo, ¿cierto? Como, aunque ellos están conscientes de todo esto, pero cuando uno va a la realidad, ujú, yo creo que con suerte toman en cuenta los monitoreos que hacen de plagas, por ejemplo, y con suerte toman en cuenta y todavía siguen regando también de forma
sin analizar bien todos los datos de suelo, de evapotranspiración, o sea, hay todo un manejo que no tiene por dónde llamarlo de alguna manera sustentable. Claro, claro. Entendiendo lo que, o según lo que tú me indicas, yo creería también que la realidad que existe en el campo es la que construimos todos y todas, ¿no? Es algo, es un constructo que vamos determinando en la medida de nuestras acciones. Entonces, nosotros somos también, de alguna forma, los llamados a cambiar a través de metodologías, a través de otras formas de comunicar lo que estamos evidenciando. Somos nosotros también, de alguna forma, responsables de lo que se realiza en el campo, entonces en ese camino estamos. Me agrada tu comentario. Yo quisiera con esto comenzar un poco contándoles un poco de este ejemplo que realizamos con el programa Vino Cambio Climático y Biodiversidad al alero del Instituto de Ecología y Biodiversidad, con un grupo de empresas, y esto fue un proyecto de I+D, que entra en la Ley de Investigación y Desarrollo de algunas empresas, ¿cierto? No sé si conocen esa ley, que fomenta a través de la tributación de las grandes empresas a la investigación, ¿sí? Entonces este fue un proyecto realizado con 5 viñas que de alguna forma representan en esta situación que tú mencionas, Rodrigo, lo difícil que puede ser explicado estos temas a gente que está tomando decisiones en general, ¿cierto?, en la agricultura. Este sería uno de los, yo creería, de las situaciones ideal, porque son grandes empresas respecto a sus capacidades, en cuanto a sus capacidades económicas, sus capacidades de infraestructura, de personal, recursos humanos. Es decir, tienen herramientas como para realizar cambios, ¿cierto?, a su performance empresarial, ¿sí? Y además son empresas que de alguna forma han sido susceptibles y en algunos casos pioneras en el tema de manejos ecológicos respecto a la producción de uvas de vino, ¿sí? Y por supuesto que esto conlleva una mejora y un mercadeo mucho de otra índole para muchos de estos vinos en el exterior de sus vinos, ¿sí? Generan hoy día vinos de alta gama, ¿ok? Entonces, es de alguna forma una situación ideal respecto a otras situaciones que podríamos encontrarnos en la agricultura para hablar de indicadores agroecológicos, ¿cierto? Y para hablar de implementar prácticas que ya existen evidencias en Chile, en el mundo, y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos si quisiéramos hacer 20 hectáreas o 15? Entonces, comenzamos a probar en la práctica con 5 viñas algunas ideas, ¿cierto?, que les voy a pasar a contar. Aquí estoy pasando la... Entonces, la agricultura en general en Chile está en un constante conflicto, ¿cierto? Porque mucha de la superficie agrícola se instala en una zona que debiese ser de cuidado universal para el bienestar de la humanidad, tomando en cuenta que el bienestar de la humanidad depende, ¿cierto? Como les comenté en la clase anterior, depende en parte de la rica biodiversidad que existe en todos los niveles en la Tierra, ¿cierto? Entonces, la agricultura en general se encuentra en un conflicto entre la oportunidad de negocio, ¿cierto?, de generar riqueza y de guardar entonces esto mismo que nos provee bienestar a todos, a todas, ¿cierto? Entonces, siempre cuando hablamos con las viñas, o ya es un contexto conocido, esto de que le mostramos que Chile es uno de los 35 hotspot de biodiversity, ¿cierto?, en el mundo, de biodiversidad. ¿Qué significa que sean hotspot? Significa, si se ven en el mapa, son lugares en la Tierra que representan, bueno, que presentan una rica biodiversidad, ¿cierto?, y que además están en un contexto de una alta, con un alto riesgo
de que la presión antropogénica se coma toda esta biodiversidad, que transforme todos estos ecosistemas naturales. En algunos casos, fíjense, en nuestro territorio se encuentra el bosque valdiviano, ¿cierto? Y el bosque mediterráneo a lo largo de todo nuestro Chile, ¿cierto? En nuestra zona, en la región del Maule, el bosque mediterráneo es uno de los elementos claves para la conservación en el mundo. Y ahí, así como este lugar, que tienen una alta riqueza de biodiversidad y además un alto endemismo, es decir, existen acá, en este lugar, especies que no hay en otro lugar, ¿sí? Entonces, responden y dan cuenta de la diversidad que se debiese preservar, ¿sí? Porque son fuentes de muchísima biodiversidad, ¿cierto? Y Chile está ahí. Entonces, la agricultura se concentra en un lugar que para los ecólogos principalmente debiese ser un lugar de muchísima conservación, donde se debiese tomar muchísimo más en cuenta las medidas y las externalidades ambientales que puede generar la agricultura, ¿cierto? En general. Los ecosistemas mediterráneos, que es básicamente el contexto para todos los sitios productivos de vino. En planeta, si se fijan, está California, productora de vino, está Chile, Mediterráneo, productora de vino, está el Mediterráneo original, en Francia, Italia y España, está Sudáfrica y está Australia, que son los cinco lugares que producen vino y que son los grandes exportadores y productores a nivel mundial, y que también coinciden con estas zonas de alta biodiversidad. Fíjense, en los 5 lugares donde se produce vino, en el Mediterráneo basal, en Nueva Zelanda, en Chile, en California, son lugares de alta diversidad. Existe el 20% de las especies de plantas vasculares, ¿cierto? Y representando el 2% solo en el 2% del área global se concentra Ángel, el 20%. Disculpe, sí. Estás presentando algo porque nosotros no vemos nada. ¿En serio? ¿Todavía no presentan nada? Sí, no. No apareció todavía la imagen. No, pero no te preocupes, pero se entiende todo. Tranqui. Se entendió todo. Lo que pasa es que parece que la imagen no se compartió. Sí. Yo estaba entendiendo todo, pero cuando comentaste y dijiste, ven, yo dije, no veo. Aquí estamos. Pero miren, nada del otro mundo. Esta es la primera diapositiva. Les estaba comentando de las empresas que participaron: Emiliana, Conosur, Oxford Vineyard, Veramonte y Caliterra. ¿Se las conocen? Son 5 viñas que producen hoy día vinos orgánicos en general. Sí, algunos. Caliterra hace manejo integrado. ¿Ok? Esas son las empresas, la agricultura, y estas son las zonas de biodiversidad, donde Chile está y están todos los centros o ecosistemas naturales considerados como hotspot de biodiversity, ¿sí? Puntos calientes para la conservación. Fíjense, ahí la coincidencia entre los 5 sitios de producción de vino, coincidentemente con estos sitios de alta riqueza, de biodiversidad, de endemismo y una alta presión antropogénica, ¿sí? Entonces Chile posee algunas condiciones naturales de las cuales la agricultura se favorece gratuitamente, ¿cierto? Es conocida esta isla como esta situación de Chile como una isla biogeográfica, ¿cierto? Que en amarillo señalo estas barreras naturales que generan y condicionan la agricultura, ¿cierto? Porque nos permite estar libre del ataque de muchísimos o de la invasión de muchísimos agentes naturales o biológicos. Está por un lado el océano, está la cordillera de los Andes y está el desierto de Atacama. Por abajo tenemos el polo y todos los archipiélagos. Entonces son barreras físicas naturales que dan una condición considerado por algunos investigadores como ideal, ¿cierto? Para la agricultura. Entonces, sí, la viticultura se concentra principalmente en la región mediterránea, y ahí nosotros concentramos este trabajo con estas viñas para intentar mejorar, ¿cierto? Pues ellos también tienen una cuestión de marketing muy importante. Entonces, una cuestión es el marketing y otra es también la importancia ponderada que existen en estas viñas a la conservación de la biodiversidad. Y además, porque fue uno de las pequeñas líneas que se desarrollan dentro de este gran programa que se llama Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad. Entonces ahí instalamos ensayos con la incorporación, si recuerdan el título, resultado de evaluación de indicadores agroecológicos y desempeño de variables fenotípicas para cultivos de cobertura nativos. Es decir, intentamos
probar las mejores mezclas para instalar cultivos de cobertura en trilera en los sistemas vitícolas, ¿sí? La mayoría de los sistemas vitícolas, a excepción de 3 viñas de esas que le mencionamos al inicio, mantienen la entrilera descubierta, lo que significa además de descubierta, con muchísimo laboreo. Entonces, son sistemas vitícolas que manejan el suelo con una alta intensidad de manejo, generando impactos en la estructura y también en las propiedades químicas biológicas del suelo, ¿cierto? En la disponibilidad de nutrientes también. Y además, bueno, siendo un poco más susceptible a erosión. Entonces, tiene algunos inconvenientes, ¿cierto?, en el manejo, y ya están de alguna forma pensando en estas estrategias, cómo estas estrategias podrían mejorar la performance en general, ¿cierto? Y cuando hablamos de cultivos de cobertura, no solo hablamos del manejo del suelo, también hablamos de manejo un poco en el incremento. Hay estudios ya de los efectos de los que generan estos cultivos de cobertura, y hablamos entonces de efectos en el manejo del suelo, efectos en el manejo de plagas y enfermedades que pueden albergar o generar recursos para el control natural de plagas y enfermedades. Entonces, tomamos algunos indicadores, pusimos ensayos en cada una de las viñas y probamos la incorporación de cultivos de cobertura en una mezcla de especies herbáceas nativas. Ya les voy a mostrar las especies herbáceas nativas que quisimos probar. Eso significó una recolecta natural, manual de estas especies. Pues nos enfrentamos en el inicio del proyecto a muchísimas dificultades que no siempre se consideran, porque cuando, por ejemplo, hablamos de un cultivo de cobertura, lo más normal o lo más regular que se hace, se compra un mix de semillas a una vendedora X y se aplican en trilera, ¿cierto? Muchas de estas especies, la mayoría, son especies exóticas invasoras, vienen incluso hasta de dedal de oro dentro de los mix que se venden. Entonces, ya con todo el conocimiento que existe, no se pueden seguir realizando las mismas prácticas que generan tanto daño. O sea, antiguamente las viñas ponían estos corredores de flores porque se veían perfectos, hermosos en la foto, pero funcionalmente no tenían ninguna validez, ¿cierto? No tenían ningún aporte a la funcionalidad, a la riqueza o a la mejora en estos servicios ecológicos que podríamos mencionar, ¿cierto?, como la regulación natural de pestes y enfermedades, la formación de suelo, la prevención de la erosión. Entonces, primeramente no hay semillas disponibles. Si quisiéramos incorporar biodiversidad nativa para aumentar la resiliencia, para aumentar todos los efectos sinérgicos que podrían generarse al incorporar flora nativa y al conservar flora nativa de manera productiva, porque estamos poniéndolas dentro de los plots, dentro de los parches o cuarteles, ¿cierto?, como le llaman ahí en los viñedos a estos sectores, ¿cierto? Al interior de cuarteles fuimos probando cultivos de cobertura. Y ahí entonces ahí está una descripción del peso de poda, que fue considerada como una medida del rendimiento, ¿cierto? Y vimos que hubieron diferencias donde se incorporaron algunos cultivos de cobertura. Si se fijan, se probaron en Chardonnay, en Cabernet, en Syrah, en Pinot Noir y en Syrah. Y ahí están la descripción de las producciones. Esto pensando en cómo evaluamos, ¿cierto? Hicimos ensayos, medimos metros lineales, llegamos a un promedio de pesos de poda, de producción y de índice de Rabat, como una relación, ¿cierto?, que nos da una medida de vigor, ¿cierto?, entre el peso de poda y la producción, ¿cierto? Si se fijan, los índices de Rabat, el más alto fue el Cono Sur, que son sistemas súper intensivos y que tienen producciones mucho más altas en kilogramos por metro cuadrado, o perdón, por metro lineal, respecto a las otras viñas, ¿cierto? Y ahí también influyen los manejos y las decisiones que cada empresa realiza dentro de sus viñas, porque no era solo investigación, sino que las viñas estaban en temporadas de producción constantemente, entonces era una evaluación bastante real
¿cierto? De todo lo que ocurría ahí, porque no era para solo con fines investigativos, era productivo e investigativo. Entonces vemos aquí si se fijan, pusimos en cultivos en trilera como cover crops y pusimos junto a esta un arbusto en la punta de la hilera, en la cabecera, ¿cierto? Y pusimos estas 4 especies arbustivas nativas como el coyihuay, el gautro, el mayu o el romerillo, que se caracterizan por presentar gran cantidad de flores y tener un rápido crecimiento, ¿cierto? Además de responder y aceptar y tolerar las condiciones que se dan en estos viñedos, que son 5 o 6 meses de seca, digamos, no hay riego, o al menos para las plantas que están en cabecera, en este caso no se regaron, y soportan algunas heladas y tienen un rápido crecimiento. Entonces eligieron esta especie con los colegas que participaron en esta investigación. Aquí participaron ingenieros agrónomos y ecólogos, ¿cierto? Y todo el personal técnico de las viñas, que se manejaban los ensayos en conjunto. Entonces vemos acá en estos gráficos, fíjense, cómo evaluábamos el peso de poda en función de las 5 especies, ¿cierto? Y estos son 5 a los 0 metros, a los 5 metros, a los 10 metros, a los 25 metros, a los 50 metros y a los 80 metros. Una medición respecto al peso de poda en función de la distancia que existe entre la planta y en la medida que uno avanza entre hileras, ¿cierto? Y vemos como en general el peso de poda al inicio se veía influenciado y ya en la medida que yo me alejaba de los pesos de poda, o sea, perdón, de la cabecera, había una relación ahí que no se lograba diferenciar si es que existía una relación positiva o negativa en el peso de poda, ¿ya? Y también evaluamos en esta misma la presencia o la relación con el promedio de chanchitos blancos evaluados en planta, ¿cierto? Y ahí, fíjense, en la medida que aumentaba la misma relación, en la medida que aumentaba la distancia de la cabecera, habían diferencias en algunos casos respecto al coyihuay, al gautro, al romerillo, al mayu y a una hilera de testigo que siempre se dejaba para evaluar si es que habían o no diferencias. Eso lo fuimos evaluando para las especies de cabecera, ¿ok? Para Conosur, esto voy a ir rápido porque ya llevo 20 minutos, la misma relación para el peso de poda y en este caso con conchuela café, fíjense. En la medida que supuestamente, ¿cuál es la teoría, no? Nosotros creeríamos que el control natural de peste, en este caso para cada viñedo, porque fuimos evaluando cada especie plaga en cada viñedo, pensábamos que en la medida que se alejaba de la cabecera, el control iba a disminuir, el control natural de peste. Por ejemplo, en este caso de conchuela café, en la medida que se alejaba la medición de la cabecera, la presión de estos insectos de conchuela café en los viñedos iba a ser mayor, ¿cierto? Aún así, no logramos generar, si se fijan, en algunos grafiquitos se ven algunas relaciones positivas claras, no había consistencia en un poco, y quizás fue una de las preguntas, si es que podíamos conseguir más información, o sea, no se lograba diferenciar de manera estadística tan clara estos efectos, ¿cierto? A pesar de que aquí hay alguna diferencia en el promedio, en el peso de poda, no así respecto a cuando poníamos al número de insectos a modelar este efecto. Y ahí están evaluadas las mismas especies. No, en este caso se incorporó chupalla, escabiosa, romerillo y bautro. En la otra se impusieron gautros, que es otra especie, ¿cierto? En Emiliana se puso coyihuay, escabiosa, romerillo, bautro y gautro en las cabeceras y se evaluaron, fíjense, en la medida que el número de eulias por planta, ¿cierto? Y respecto si es que estas generaban un efecto en el peso de poda, es decir, plantas más afectadas tenían disminución en rendimiento, ¿cierto? Es decir, con más número de insectos
evaluados, ¿sí? Y ahí habían para algunas especies algunas relaciones que se podían ver positivas o negativas, ¿cierto? En la medida que aumentaba el número de eulias por planta, el peso de poda se reducía. Fíjense aquí, y en el de abajo, para 5, 15, 10, 25, 50 y 80 metros, los pesos de poda, ¿cierto? Que iban entre 0,20 kilogramos por metro lineal y 0,25. Hablamos entre 0 y 1, lo de los pesos de poda, idealmente sería 1 y 1, ¿no? Si extraemos un peso de poda, 1 kilogramo de uva, deberíamos incorporar al suelo un kilogramo de restos de poda como mínimo para mantener siquiera la materia seca extraída como enmienda de suelo. En Osterbinger se ocuparon Coyihuay, Wilmo, Mitique y Bautro, y ahí fíjense los mismos gráficos fuimos generando. Para Veramonte se ocuparon Escabiosas, Wilmo, Mitique y Bautro, y también ahí no se pudo lograr, no había tanta consistencia en las gráficas respecto al efecto en la producción del número de insectos recopilados, ¿sí? Las coberturas, que eran estas fotos que se incorporan aquí, fíjense estas especies que se ponen entre los sitios de plantación. Se evaluó la asimilación de carbono con estos instrumentos que están viendo ahí. Se evaluó también la eficiencia del uso de agua y la germinación de todas estas semillas. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas es el establecimiento en competencia con lo que nosotros llamamos maleza. O sea, estas plantas además debiesen disputar un nicho, en este caso, disputar un hábitat, en este caso, que es la entrilera. Y la disputa es contra especies que están acostumbradas a establecerse en lugares muy complejos, que son las plantas exóticas invasoras, como hablamos de las que más veíamos en los campos y las que más se ven en vides. Hay bueno, diferencias, por supuesto, según su categoría, anual, bianual o perenne, pero entendemos que, por ejemplo, las perennes más complejas serían como las hierbas del chancho, en algunos casos, bien conocidas. No recuerdo ahora los nombres. Entonces, siempre las poníamos aquí, por ejemplo, con Cinosis alba a competir y con rábanos sativos, que eran algunas de las que aparecían comúnmente compitiendo, en este caso, con Clarkia, con Elenium, con Camisonia y con Adesmia, que son especies herbáceas nativas, ¿sí? Que se fueron recolectadas en laderas norte de los cerros que colindan a los predios por ecólogos, ¿cierto? Gente que sabía mucho de la recolección, de la época de recolección, ecólogos paisajistas, colegas, y ellos se preocuparon de recolectar el material vegetal inicial. Después se reprodujo en cada una de las viñas, hubo reproducción y se comenzó entonces a evaluar la asimilación neta, de plantas, el uso eficiente de agua y el porcentaje de germinación a 31 días. Y vemos como, fíjense aquí en este gráfico para Caliterra, cuando se ocuparon estas plantas, hubieron diferencias significativas entre las nativas, ¿cierto? Respecto aquí está los grados de libertad, y el valor de P para estos tres tratamientos, ¿cierto? Para estas dos, la asimilación neta, la eficiencia de uso de agua y la germinación 30 días puesta digamos, en la entrilera, ¿cierto? Hubo diferencia entonces, tuvo una mayor asimilación neta Clarkia, pero por supuesto ni comparada a las exóticas. En eso no hay comparación, es decir, ¿qué nos dice esto? Básicamente que tenemos que pensar mucho más la época de siembra. Pues si en algunos casos coincidimos, si ponemos a la misma fecha y a las mismas condiciones, Cinosis alba crece muchísimo, muchísimo más que las nativas y muchísimo más que rábanos sativos, ¿cierto? En el uso eficiente del agua,
lo mismo, es decir, con un solo riego creo que se aplicó al inicio en trilera, en algunas viñas, Sinosis alba generaba, por ejemplo, en Caliterra, muchísimo más un uso eficiente de agua que Calicina, que Clarkia, que Camisonia, ¿cierto? Y que Adesmia. Lo mismo en germinación, aquí no evaluamos porque no sabíamos desde cuándo estaban las semillas de estas plantas competidoras de estos cultivos, entonces no teníamos muy bien esa fecha y solo logramos identificar diferencias entre las nativas, claro, ¿cierto? Todas tenían diferencia en la germinación, tenían también diferencia en el uso eficiente de agua entre ellas, ¿cierto? Había diferencia entre calicina y aromaticum, Helenium aromaticum, y diferencia entre dentata, calicina, dentata y aromaticum. Ahí están las diferencias significativas, ¿cierto? Entre grupos, con una prueba postdoc de Tuque, ¿cierto? Entonces, también en Cono Sur, las especies, fíjense las imágenes, esta es la zona que se dedicó a la reproducción en Cono Sur, se reprodujo Madia, Gilia, Helenium, Senecio, Lotus y Pocaeris. Fíjense que Lotus es una leguminosa, por ende generaba muchísima más expectativa. Ahora, una son las expectativas, ¿cierto? Y otro es la realidad respecto a la incorporación y al nivel de competencia que podrían tener respecto a la exótica. En este caso, el trébol se comparó contra el trébol incarnatum, ¿cierto? Y aquí vemos diferencias, si se fijan, fue significativa o hubo una diferencia en la asimilación neta, en el uso eficiente de agua y en la germinación. Ahí están los valores de P, y ahí están las diferencias entre especies, ¿cierto? Solo para las nativas, porque no se podía comparar con exóticas, ¿ok? Porque es evidente la diferencia entre una planta exótica respecto a la asimilación neta, al uso eficiente de agua y a la germinación. Voy a avanzar rápido acá porque quería llegar, ya estoy en los 30 minutos, quería llegar a la segunda parte, que era un poco la incorporación, la integración de cada una de estas. Fíjense lo técnico que puede ser, o sea, esto es súper técnico y si es que lo miramos de uno solo no nos dice mucho en verdad. Nosotros intentamos generar información a través de una problemática o de un método de trabajo de indicadores agroecológicos, básicamente tomando en consideración la problemática, algunas herramientas de trabajo en grupos horizontales como el subgrama situacional y un enfoque de servicio ecosistémico. Generamos discusiones, talleres de discusiones, de construcciones, de co-construcciones respecto a las problemáticas, ¿cierto? A su importancia, a su valorización. Nos reunimos con los productores de estas 5 viñas, con los gerentes, con los administradores de estas viñas, más el equipo, a construir algunos flujogramas, a construir flujogramas que son herramientas metodológicas horizontales para la incorporación de más discursos en la resolución de problemas, ¿cierto? Y generamos análisis, construcción de indicadores, rangos, gráficas de ameba para poder mostrar en una sola visualización muchos indicadores, no solo poner estos de uno que de alguna forma nos brindan información técnica, científica y de investigación, pero no nos dicen mucho respecto a las prácticas, ¿sí? Entonces, generamos esta grafiquita de ameba y que nosotros le llamamos también, que ocupan un poco lo gráfico del semáforo, ¿no? Que pone en rojo una situación así como de estado crítico y va en degradez hacia el verde en un estado óptimo, ¿cierto? Y eso es de 0 a 100. Generamos rangos de evaluaciones y ocupamos estos indicadores para evaluar distintamente a la flora auxiliar de cabecera y a los cultivos de cobertura en trilera, ¿sí? Para evaluar la productividad y el vigor, tomábamos estos indicadores y los transformábamos a esta escala, ¿cierto? Tomábamos el rendimiento a través de la producción de uva, el peso de poda, el índice de Rabás, y los poníamos en una escala única, ¿cierto? Para el control de plaga, el nivel de daño económico, las intervenciones en control biológico de artrópodos, es decir, cuántas veces intervinieron, liberaron algunos controles biológicos que hoy día están para el uso común de cualquier empresa agrícola, la intervención en control químico de artrópodos, el prendimiento en cabecera, es decir, evaluábamos la planta, es decir, si es que prendían al primer año, al segundo año,
la diversidad funcional de insectos asociados a estas especies puestas en la cabecera o flora auxiliar, ¿cierto? La abundancia y el número de especies funcionales. Todas esas las poníamos en un plano y las transformábamos en esta gráfica de Ameba y escogíamos las mejores 4 gráficas. ¿Cuáles son las mejores 4 gráficas? Se consideran las figuras estas, fíjense, las figuras en morado y el área de esta geometría. Mientras más grande sea la geometría, muchísimo mejor es la condición o situación actual de lo que se está evaluando, ¿cierto? Entonces nos brinda una medida multicriterial también de la situación o de la problemática que nosotros estamos hablando. En este caso, fíjense el mayú y el coyihuay, una de las 2 especies mejores para la incorporación en esto y que nos pudieran traer estos beneficios que nosotros queríamos estudiar, eran estas 2 plantas, el mayú y el coyihuay. Por eso tienen el uno ahí de estrellita arribita. Entonces veíamos que, fíjense la condición, cómo se iba moviendo aquí a través de los indicadores. 1, nivel de daño económico, y fíjense, así era, nivel de daño económico, acá, productividad, y lo llevamos acá. ¿Ven? Nivel de daño económico de 0 a 100, intervenciones en control biológico, intervenciones en control químico, establecimiento, periodo de floración efectiva, abundancia, equidad, diversidad, artrópodos benéficos. Todos esos indicadores se ponían en un solo plano y nos decían muchísimo más información que uno de estos, como cada uno de estos aislados. Entonces me dice, mayu, coyihuay, mira, podría ser. Romerillo y Gautro, mira, tenía problemas de floración, su rendimiento no fue mucho, a pesar de que tenía una equidad, es decir, la diversidad de insectos era muy alta, no traía muchos benéficos, o que de alguna forma hoy día están reconocidos como benéficos para el control natural de plagas, ¿cierto? Eso fue en Caliterra. En Veramonte las mejores fueron Wilmo y Bautro. Mitique y Caviosa tuvieron una performance un poquito más baja. En Osfeld las mejores fueron Bautro y Coyihuay, fíjense, con áreas bastante irregulares y bastante pequeñas respecto a las otras viñas. Pero eso es lo interesante también, que como eran 5 empresas, 5 situaciones particulares, cada una debía ser considerada como una experiencia en sí. Lo interesante de esto es que estas 5 viñas están dispuestas a compartir sus experiencias y ponerlas al servicio un poco de las mejoras de los sistemas productivos en general, porque se tomaban decisiones al final del día y se generaban instancias de discusión que yo creo que en no muchos sectores de la agricultura existen. Emiliana, Escabiosa y Romerillo las mejores, Coyihuay y Gautro un poquito más bajas. Cono Sur, Bautro y Chupaya, las especies en algunas coincidían, ¿cierto? Y Romerillo y Escabiosa las con una performance o un estado menos deseado, ¿cierto? Para los cultivos de cobertura, ocupamos la fertilidad de suelo, la estabilidad del rendimiento, el control de plaga, la ausencia de recursos florísticos, la ausencia de agentes de control biológico, ¿cierto? Y aquí están sus indicadores. La densidad aparente, el contenido de materia orgánica, el nitrógeno disponible, el fósforo, el potasio, el rendimiento, el peso de poda, RABAS, control biológico, control químico, periodo de floración efectiva, diversidad funcional de entomofauna benéfica y abundancia de entomofauna benéfica. Número de especies funcionales efectivas, es decir, poníamos un mix de especies herbáceas, no todas prendían, no todas pegaban, no muchas semillas estaban viables. La biomasa, el porcentaje de cobertura, es decir, cuánto cubrían y protegían de la erosión, de la evapotranspiración en verano, del coeficiente específico de cobertura. Para Caliterra mostrábamos un poco la condición ideal nutricional, que era algo importante para las viñas año a año, ¿cierto? Y veíamos como en algunos casos, producto también del historial de cada una de las empresas, estas se reflejaban en algunas situaciones bastante claras, ¿no? Como por ejemplo en Caliterra, que es una de las viñas que más intensivo hacía el trabajo en su suelo y más intensivo hacía el trabajo en general de sus vides, ¿sí? Veíamos como en general la materia orgánica era bastante baja, el fósforo y el potasio también estaban en condiciones bastante bajas, entonces año a año estaban incorporando
y producto también de que el foco ahí es la producción, antes que todo, ¿cierto? Y eso se entiende. Año a año estaban incorporando muchísimos insumos externos, como fertilizantes nitrogenados, fosforados y potasio. En este caso, no necesariamente ecológicos, ¿sí? Y ahí las mejores especies fueron Clarkia y Camisonia, de todas las especies bases que les mencioné anteriormente, y ahí está, fíjense como en 10 indicadores podíamos poner toda la información de 1 o 2 años y de varios ensayos correlativos que se fueron realizando respecto a los insectos, porque era ir, muestrear, identificar, cuantificar. Lo mismo con la floración efectiva. Aquí trabajó muchísima gente, o sea, digo, unos 10 investigadores desde Valdivia y Curicó, Santiago también, de otras universidades que ayudaron en algunos procesos porque era bastante trabajo poder llegar a mí me tocó mostrar esta parte de los indicadores, pero otra gente participó en la obtención directa de estos indicadores. Yo puede realizar mucho más o gestionar las discusiones y todas estas gráficas, que es algo que yo manejo mucho más que ir y medir el índice de Rabat directamente, digamos, ¿sí? Ahí hubo muchísimo trabajo nuestro y también de las viñas que hacían algunas de estas por su cuenta, ¿sí? Con recursos humanos puestos desde su empresa, ¿sí? En Calitierra, entonces, la situación en Veramonte, la materia orgánica muy baja porque es otra de las viñas más intensas o que más intensificaban su manejo. Y aquí las mejores especies fueron Clarkia tenella y Gilia crassifolia, ¿cierto? Básicamente albergaban o generaban refugio para una gran diversidad de insectos, en este caso que podían tener importancia para la regulación natural de insectos, ¿cierto? Y también necesitaron mucho menos, fíjense, como tenían una gran diversidad, necesitaron mucho menos intervenciones. Es decir, cuando este indicador, si recuerdan lo que hablábamos en la clase anterior, en la medida que más me alejo, mejor me encuentro. En este caso, ¿qué significa que la intervención en control biológico esté en una condición ideal? Es que no necesitaron de ninguna intervención para mantener la condición ideal o deseada en respecto al manejo de plagas, ¿sí? No necesitaron incorporar algún insecto biocontrolado nativo, no necesitaron y en esa temporada recuerdo solo las que se debieron hacer por el manejo de plagas cuarentenarias, en este caso Lobesia, ¿sí? Y también otras características que tenían un periodo de floración efectiva, es decir, nos permitía este mix dentro de todo de especies herbáceas, una cascada floral, dando un refugio en el tiempo a una gran cantidad de insectos, ¿sí? Veramonte, Otfel, el pH alcalino, levemente alcalino, una conductividad eléctrica elevada, ¿cierto? En ese entonces, fíjense, estaba bajo la fecha de muestreo y la profundidad, ¿cierto? Que fue en 2017. Clarkia y Gilia se vuelven a repetir como una de las mejores especies para el establecimiento en trilera, ¿cierto? Ordeum chilensis, que es una especie bastante interesante, pero con mucha menos efectividad en cuanto al periodo de floración efectiva, al índice de Rabat, no generaban tanta biomasa, ¿cierto? Eso también después se lleva a que no expandían ni tenían un coeficiente de cobertura que sea interesante de seguir replicando, básicamente. Emiliana, materia orgánica baja, algo raro para este tipo de viña que ha sido una de las precursoras de la agricultura ecológica en Chile. Tiene trayectoria de más de 25 años en la producción de vinos con manejo ecológico, entonces nos llamó muchísimo la atención ahí esta situación. Ahora, responde también o puede ser explicado por muchísimos factores también, ¿sí? Es solo una imagen que mostramos para acompañar esta presentación. Gilia y Facelia, una de las mejores en esta viña, ¿cierto? Que ellos ya tienen la cobertura siempre presente todo el año, no hacen control de herbencia, solo van segando. No hay uso de agroquímicos por 25 años, entonces
el manejo ahí se hacía un poquito más fácil, ¿sí? Y el establecimiento en algunos casos podía ser un poquito más, más, más asequible. Hipocaeris, Hipocaérica amisonia, otra especie evaluadas, pero sin mucho efecto en el índice de Rabat, en el porcentaje de emergencia, Paca amisonia y en la incorporación de biomasa. Crecían muy poco, ¿cierto? Generaban muy poco biomasa con la intención de que estas, como son especies herbáceas anuales, generan su ciclo, dan semilla y esa misma biomasa se incorpora a la entrilera. En este caso, esta biomasa no era muy alta. Cono Sur, un estado nutricional o básicamente suelo en ese entonces como ideal dentro del rango óptimo, y Gili y Madia se volvían a aparecer como una de las buenas plantas de seguir incorporando, ¿sí? Las cabeceras, bueno, y ahí esta era Cono Sur, Elenium aromaticum y Hipocaeria. Entonces, con esto quería un poco terminar de contarles que existen experiencias que, que se puede realizar, un seguimiento, que se puede generar trabajo, ¿no? Y es también un poco nuestra tarea hoy día generar estos cambios en prácticas y manejos en conjunto a los dos tomadores de decisión, como son los administradores, gerentes, dueños, propietarios de los sistemas agrícolas en Chile en general. Así que bueno, espero que les haya servido esta experiencia o esto que les comento un poco, que les he contado, y que sirva, que sea un buen input para la discusión al final de la clase. Ahora entiendo que Ricardo continúa con otra forma de evaluación que es bastante conocida y que en nuestra escuela ha marcado siempre una línea, las evaluaciones de sostenibilidad con el marco MESMIS, ¿cierto? Por años hemos sido formados utilizando esta metodología, así que de alguna forma es una de contrastar la información y de complementar las metodologías que me parece también súper interesante y necesario. Gracias. Gracias, Ángel. Buenísimo. Si no queda alguna pregunta para Ángel, yo corto la grabación y así nos queda en 2 bloques la clase. Sí, claro, si hay alguna pregunta, por favor. Creería yo que... o algún comentario. Estaría súper bueno. No, súper bien el tema, como comentaba, hay harta investigación al respecto y todo. Sin embargo, quedo siempre con la sensación de que a veces lo mismo me pasa con el profe guía que estoy trabajando, que es Marco Carrasco, de la Católica del Maule, que también viene del CITRA, del UTAL, que trabaja mucho con temas de eficiencia del uso del agua, con distintos ciertos tipos de medición, pero a veces siento que de verdad está súper bien, pero a veces siento que todo esto se queda muy en la academia. Insisto, de hecho, me encantaría ver esto también quizás más democratizado, si se puede decir, no sé cómo decirlo, hacia incluso la pequeña agricultura, que son una fuente de alimento increíble, ¿cierto? Que no se considera mucho en Chile. Entonces, poder compartir esto un poco más. Yo sé que hay que financiar un montón de cosas, los profesionales, los especialistas y todo, pero de alguna manera buscar esa forma de poder transformar la cultura de la agricultura un poco chilena con todo esto, porque potencial investigación y profesionales excelentes hay, claramente, ¿cierto? Esa es la única sensación que me queda de todo. Bueno, respecto a las evaluaciones y a las metodologías, regularmente mostramos ejemplos siempre relacionados a la pequeña agricultura con grupos de agricultores que he venido trabajando yo en el sur, utilizando metodologías de indicadores, otras herramientas también que nos gusta contrastar. En este caso yo mostré y pensé que podría haber sido más interesante que las otras experiencias esta porque de alguna forma es algo súper técnico y productivo, ¿sí? Porque básicamente son sectores de la agricultura que están dedicados
hoy día a la producción de vino, ¿sí? Entonces, un poco los objetivos difieren de lo que nosotros hoy día podríamos, incluso podría haber una crítica que esto no es sustentable, ¿cierto? Que la producción de vino en general no es sustentable. Podríamos recibir también ese comentario, ¿sí? Pero de alguna forma creemos que como son ellos, la gran industria, eh, digamos, los principales, ¿cómo decirlo de manera? Los principales responsables de esta agricultura extensiva que genera grandes impactos, creemos que es súper importante trabajar con ellos. O sea, a ellos, como son los grandes responsables en respecto a la extensión en la superficie y a la tenencia de la tierra, creemos que es una muy buena estrategia. Bueno, nosotros trabajar con ellos, son quienes más necesitan incluso hoy día estas cuestiones, porque un impacto en 100.000 hectáreas realmente representa un gran impacto para Chile en general, ¿sí? Para la superficie. Obviamente sin dejar de lado y en paralelo el trabajo que se debe realizar con pequeños agricultores, pero también que tienen otro foco, ¿sí? Que no es solamente productivista. Sí. No, claro, de todas maneras, de hecho son las viñas las que más hacen este tipo de investigación, especialmente también con el tema de riego, están siempre dispuestos, ¿cierto?, a generar mucho ensayo, todo. Sí, sí, lo que yo comentaba un poco, que después de estas experiencias que generalmente comienzan acá, después transmitir esto hacia, por ejemplo, no sé, cuando hablo de la mediana pequeña agricultura, de transmitirles un poco los resultados de cómo, por ejemplo, ser más eficiente en el uso del agua, cómo disminuir, ¿cierto?, la cantidad de químicos que aplican hacia esos productos, hacer esa bajada que insisto, pero yo creo que con el tiempo se va a dar, ¿eh? Con el tiempo se Claro, va a dar. en nuestro caso, nosotros, o el programa Vino Cambio Climático Biodiversidad, trabaja en mancomunión con Vinos de Chile, ¿sí? Que es básicamente todos los agricultores que producen vino, no de manera directa, sino también de manera indirecta, porque algunos son, básicamente le venden sus uvas a las otras grandes empresas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, se permea este conocimiento a través de Vinos de Chile. Claro, Ahora, en ese caso sí, sí. ¿podría ser mejor? Por supuesto. ¿Podrían existir otras formas? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Claro, por eso ahí está un poco nuestra oportunidad, como decías tú al inicio, ¿cierto? De ser partícipes de todo esto y transferir, ¿no es cierto? Tratar de transmitir y ser actores activos de todo esto. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Ricardo, por favor.